Hola de nuevo, con este vídeo os hago la última entrega de estas highlights de la ADA 2024. En este caso vamos a hablar de un simposio, una sesión sobre predicción de enfermedad cardiovascular en obesidad y en diabéticos tipo 2, nuevas herramientas para los clínicos. La primera de ellas se hablaba sobre la predicción de enfermedad cardiovascular en los pacientes obesos, los diferentes fenotipos de obesidad. La segunda, la predicción de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos tipo 2. Y la tercera, la predicción de enfermedad cardiovascular en diabéticos tipo 2 a través del score. Respecto a la primera charla, se hizo hincapié de la importancia de mirar más allá del índice de masa corporal y cómo la disposición de la grasa puede ser un marcador diferente a la hora del desarrollo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad metabólica, ¿no? Presentaban dos pacientes, lo típico, dos pacientes con el mismo IMC con una distribución de la grasa diferente y es más patológica al ser una grasa visceral. Esta grasa visceral a veces también está en el corazón y esto termina infiltrando el miocardio, no solo alrededor del corazón, sino la infiltración del miocardio y se relaciona claramente con insuficiencia cardíaca o con fibrilación auricular. La verdad es que en esta charla no se profundizó mucho, prácticamente se habló de los factores bastante conocidos que hemos hablado en numerosas veces en nuestros congresos, la importancia de reconocer la enfermedad cardiovascular de las personas que viven con obesidad, hay que plantar objetivos de intervención y hay que crear unos ambientes preventivos, interdisciplinarios y clínicos. Y remarcaba la importancia que tiene en la salud cardiovascular la lucha contra la obesidad, cosas que hemos hablado frecuentemente con factores de riesgo como intervención y como la presencia de los nuevos fármacos que tenemos. El aspecto más interesante me pareció en la predicción de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos tipo 2. Todos sabemos el aumento de incidencia de insuficiencia cardíaca en la diabetes y la conferencia, eso de mayor, de peor pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca establecida y insuficiencia cardíaca y diabetes. Como sabemos, en los diferentes estadios de la American Heart Association, el estadio 1, la diabetes es uno de los principales factores de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, junto a otros, y luego en el estadio B, cuando hay ya alteraciones, y ya pasamos al estadio C, la enfermedad clínica. Por lo tanto, necesitamos algunos elementos o algunas herramientas que nos permitan predecir qué paciente va del estado A al estado B o incluso al estado C, y eso es muy importante para hacer intervenciones terapéuticas. Por tanto, esto se puede hacer bien valorando el riesgo usando los scores, como pasa estadio A a estadio B, o buscando marcadores o fenotipos o marcadores subclínicos que nos diagnostiquen a los pacientes en el estadio B, como pueden ser alteraciones estructurales y los biomarcadores. Respecto al primero, se presentaron dos scores, el TIMI RIS Scott, para valorar insuficiencia cardíaca en diabéticos y el más interesante que ya hemos presentado en otras ocasiones, el Score Watch, que es de enorme utilidad. Bueno, el Score Timmy Reef se publicó en el Circulation en el año 2019 y simplemente valora estos factores de riesgo: insuficiencia cardíaca previa, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, filtrado glomerular menor de 60, microhematuria o macrohematuria, y va hasta 7. Y vemos cómo conforme va el score, va subiendo y el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca es mayor. El principal problema que tiene este score es que no habla de incidencia de insuficiencia cardíaca, sino habla de incidencia de hospitalización y que el haber tenido una insuficiencia cardíaca previa, o sea, tener prevalencia de insuficiencia cardíaca, es lo que más puntúa. Tiene un límite de distribución porque lo máximo es un score 7 y muchos pacientes ya te salen con riesgo alto, y hay otros factores que no están representados como la presión arterial, el índice de masa corporal, el control y eso. Y aunque se mire mucho la creatinina, la albúmina, no se ve el cambio progresivo de la creatinina en este estudio, en este score. Mucho más interesante es el Watch, que se planteó a partir de inteligencia artificial y mide sobre todo incidencia de insuficiencia cardíaca. Ha sido validado en algunas cohortes y se publicó también en el año 19. Es muchísimo más amplio. Como vemos, se habla del peso, la edad,
la tensión, la creatinina, el HDL, el control diabético, etcétera, etcétera. Podemos ver aquí todos los factores: edad, IMC, presión sistólica, presión diastólica, HDL, glucemia basal, creatinina, el QR, el tamaño del QRS, si ha tenido infarto, si ha tenido ictus, y ese validado en numerosas cohortes. La verdad es que da una información muchísimo más ampliada. Esto se ha estudiado en varios registros, ¿no? En estos registros, cuando se ha comparado con otros scores, vemos que el Watch es el que tiene un área bajo la curva mejor. Se ha estudiado en este trabajo que valoraba la predicción de miocardiopatía diabética, y vemos como aquellas que tienen un Watch por encima de 11 hay mucho más riesgo de miocardiopatía diabética subclínica y elevación del NT-proBNP. Hay un estudio muy interesante con canaglifosina que se cogió el paciente del Canvas y se vio aquellos enfermos que tenían más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Se aplicó ambos scores, pero vemos que aquí en el Watch, los pacientes con un Watch elevado tenían una alta probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y aquí, aunque se ve pequeñito, la canaglifosina fue capaz de reducir un 40%, o sea que fue muy efectiva en la reducción de estos eventos, pero sobre todo que nos marcaba muchísimos pacientes con alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Pero bueno, ¿qué podemos hacer si además a un score, al WOT, le asignamos un biomarcador? Esto puede mejorar el riesgo, la combinación de ambas cosas. Pues la respuesta es que sí, la verdad es que esto se ha estudiado, sobre todo con el NT-proBNP en varias cohortes, y puede predecir insuficiencia cardíaca incidente. Y esto sobre todo es para aquellos pacientes que están en la línea gris, ¿no? Si un paciente diabético tipo 2 tiene un score muy elevado, tiene alta probabilidad de predecir insuficiencia cardíaca, y hay que empezar a valorar ya el riesgo de prevención. Por ejemplo, serían pacientes muy candidatos a utilizar ISGLT2, aunque no tenga insuficiencia cardíaca en ese momento, ¿no? Clínica, como el estudio que os he presentado de la cana, pero vamos, cualquiera. Y aquellos pacientes que tienen un score bajo, pues sí que se podía aplicar biomarcadores para ver si el riesgo aumentaba, ¿no? Y valorar ya la intervención del estilo de vida o otros factores de riesgo. La verdad es que tiene bastante utilidad, sobre todo el NT-proBNP y también la PCR ultrasensible. Respecto al último grupo, prácticamente se centró en el Score 2, que es ya una forma de medir el riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos europeos bastante conocido y que está validado y que lo estamos utilizando. Se vio la importancia de diferenciar los países en función del bajo riesgo. Hizo un poco un resumen de cómo se validó este score, la importancia que tiene en el desarrollo de los pacientes diabéticos, y cómo en función de en la región donde esté, el riesgo va cambiando, sobre todo que no tiene nada que ver si un paciente de diagnóstico de inicio o de diagnóstico de amplio. Y la verdad es que ya muchos de nosotros conocemos este score y simplemente lo puso en importancia. Bueno, esto es todo. Os espero en la webinar que tendremos el jueves 27 a las 5 de la tarde, para poder discutir algunos de los aspectos con mis compañeros que hemos comentado en estos vídeos.